pues si queréis ir buscando el texto que vamos a ir siguiendo esta mañana, que como ha dicho el pastor, se encuentra en 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículos 10 y 11. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Yo voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Dice así, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fijaos lo que ha producido en vosotros esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparos, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. No sé si os ha pasado a vosotros lo mismo que a mí, pero en mi caso una de las frases o dichos así populares que he escuchado más durante este confinamiento, sobre todo al principio, cuando los aplausos de la tarde eran todavía una novedad, pues una de esas frases era que de esta crisis, de esta epidemia, íbamos a salir mejores. Íbamos a salir mejores personas a nivel individual y también mejores personas a nivel colectivo, o sea, mejores comunidades, mejores sociedades, mejores países, mejores iglesias también. Sin embargo, fijaos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha publicado este mes de mayo un informe que dice que las restricciones que los países han implantado en cuanto a la movilidad van a provocar a largo plazo un aumento de las personas que son traficadas. La organización que sigue y que monitorea los casos de los cristianos perseguidos en todo el mundo, Puertas Abiertas, publicaba también un informe en el mes de abril que decía que en algunos países se utilizaba el rumor de que los cristianos eran portadores del virus y de esta manera eran señalados, marginados y apartados de la vida pública. Y en concreto me llamó la atención que había un país en el que los casos de COVID-19 se asignaban solamente al personal sanitario cristiano, de tal manera que el colectivo cristiano de ese país tenía muchas más probabilidades de contagiarse. El fin del confinamiento ha coincidido en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y de otros ciudadanos afroamericanos, lo que ha dado paso a todo un movimiento de protestas contra la violencia racista que predomina en este país y que desde la época de Martin Luther King, o sea, hace 50 años, no eran tan multitudinarias, no eran tan numerosas, no se veía tanta gente en la calle por este tema. Campos de refugiados llenos de decenas de miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas. Unas previsiones económicas que hablan de un crecimiento de la precariedad, de un aumento de la desigualdad entre los diferentes sectores de la población. Abusos, abusos y más abusos. Ahora que se han acabado también los aplausos al personal sanitario, en las últimas semanas también hemos visto la imagen de grupos de trabajadores sanitarios saliendo a la calle a manifestarse por los recortes en salud. Así que si lo vemos con esta perspectiva, y hay muchos más hechos que podamos consultar, creo que al menos podemos replantear en forma de pregunta la afirmación que os comentaba al principio. Y podemos decir, ¿realmente nos ha hecho mejor el coronavirus? ¿Realmente nos ha hecho mejores esta epidemia? ¿Estamos saliendo mejores todos de este confinamiento? Sin lugar a duda, esta pandemia del coronavirus ha traído sobre todos sensaciones como la pérdida de control absoluto de nuestras vidas o también la cercanía de la muerte, que lamentablemente muchas personas han acabado sufriendo. Se trata de la idea de que hay algo en nuestra realidad que no podemos controlar, algo que no podemos gestionar, algo que no podemos programar, que no podemos calendarizar o que simplemente nos estorba y no podemos borrar. No podemos decir, esto no quiero que esté en mi vida y quiero quitarlo. A eso se le suma la constante presión de ver en los telediarios, en la prensa, las cifras de contagiados, las cifras de fallecidos y, en general, incluso la sensación de llegar a sentirse inseguro en tu propia casa. Ese puede ser el escenario mental que hemos afrontado todos, en general, en algún momento durante estos meses de confinamiento. Hablo en general. Y todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, creo que han producido, en cierto sentido, una
mayor tendencia generalizada a lo que conocemos o denominamos como solidaridad. Aplausos a las 8 de la tarde, una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento, siempre primero hacia el sufrimiento propio, porque por muy difícil que esté la situación, nos ponemos a nosotros en primer lugar. Pero es verdad que han habido muestras bellas de sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Dice el director de teatro británico y también experto en Shakespeare, o sea, alguien que conoce los dramas, Declan Donnellan: estar cerca de la muerte agudiza la mente de forma maravillosa. Creo que la pandemia hará que algunos de nosotros nos sintamos más agradecidos de estar vivos. Y hasta cierto punto creo que podemos estar de acuerdo con él, porque lo hemos visto a nuestro alrededor y lo seguimos viendo. Lo vemos en ese vecino al que nos encontramos en el portal de casa y con el que hablamos y te dice, incluso a lo mejor no es creyente, pero puede decir, gracias a Dios que todo esto ha pasado de largo, tal. Lo vemos en la tía lejana a la que llamamos por teléfono para ver cómo está. E incluso a veces nos descubrimos a nosotros mismos pensando de esta manera, pensando en que realmente todo esto va a tener un impacto positivo en nosotros como personas, en nuestra forma de ver el mundo y de actuar. Sin embargo, abrimos la Biblia y nos encontramos con este versículo. Nos encontramos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios, la tristeza del mundo, produce muerte. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Qué nos quieren decir las palabras que dijo el apóstol Pablo a nosotros hoy y en esta situación en concreto? Primero hay que hacer un poco de contexto. La primera carta a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento muestra una iglesia llena de problemas muy graves. Una iglesia dividida entre grupos que estaban confrontados entre sí y que luchaban para hacerse con el control de la comunidad. Una iglesia llena de problemas de moralidad. Una iglesia llena de relaciones tóxicas. Una iglesia con una convivencia muy pésima. Y una iglesia también sometida a la influencia de falsos maestros que cuestionaban la actitud, la autoridad apostólica de Pablo, pero también el mensaje mismo del Evangelio. O sea, estaban cuestionando la verdad, el centro de la verdad. Así que en esta carta encontramos a un Pablo especialmente contundente, un Pablo muy combativo contra todas aquellas actitudes que no se basaban en la enseñanza del Evangelio que él mismo había predicado y que además dañaban también el testimonio de la comunidad, de la iglesia, de cara a la ciudad. O sea, estaban presentando un testimonio público bastante nefasto. Fijaos, entre la primera y la segunda carta se produce probablemente una visita del apóstol a esta iglesia para seguir tratando estas cuestiones ya en persona y hacerlo con contundencia. Todos creo que podemos recordar a ese Pablo que a veces habla de una manera que nos sigue chocando a nosotros hoy. Y todo el transcurso de este proceso, todo el transcurso de esta primera carta que encontramos en el Nuevo Testamento y de esta primera visita, se recoge en esta segunda carta. Los resultados de todo ese proceso se recogen en esta segunda carta. Y aquí ya encontramos a un Pablo más personal, un Pablo más íntimo, más cercano. Tan cercano que a veces leyéndole le parece que esté incluso a tu lado. Un Pablo que habla sobre todo de sufrimiento, de consuelo, y que se refiere también a las tristezas que él mismo había experimentado por la situación que se estaba viviendo en Corinto, y que se refiere también a las tristezas que algunos de los corintios habían experimentado como fruto de la corrección que Pablo les había hecho. Este es el contexto que tenemos que tener en mente cuando estamos leyendo esto de la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí estaba Pablo. Y además de todo esto tenemos que recordar que él proseguía con su ministerio misionero, iba visitando muchas ciudades y ya sabéis que no en todas le recibieron cortésmente, por decirlo de alguna manera. La palabra griega que utiliza Pablo en estos versículos es lupé, no sé si la pronuncio bien. Es lupé, que sirve para expresar un sentimiento de gran dolor o estrés emocional, mental o físico. Y varios comentaristas del Nuevo Testamento coinciden en señalar que aquí, precisamente en este versículo, se refiere a la tristeza que es provocada por el fracaso de los intereses personales, por la incertidumbre de unas circunstancias inestables o el remordimiento de una persona que ha cometido un error. Dice el psicólogo José Carrión: la incertidumbre sostenida en el tiempo
conlleva un desgaste emocional muy intenso que se traduce en inestabilidad. Y en cierta manera, en cierto sentido, creo que ha habido muchas personas que para ellas el tiempo de confinamiento, toda esta pandemia se ha traducido en esto, en un tiempo de incertidumbre e inestabilidad mantenido a largo plazo. ¿Qué es la tristeza en el mundo? Podemos preguntarnos leyendo estos versículos. ¿Qué es la tristeza en el mundo? He buscado un par de ejemplos más contemporáneos para que nos ayuden a hacernos una imagen de lo que puede significar esto hoy. El primero es un estudio publicado recientemente por el Centro de Investigación Pew Research, que muestra que en Estados Unidos el 70% de los chicos y las chicas de entre 13 y 17 años admiten que la ansiedad y la depresión son problemas importantes para ellos. Y el 60% de los casos lo relaciona con la presión que sienten por obtener buenas notas en el instituto. Otro ejemplo que creo que todavía evidencia más lo que es la tristeza que proviene del mundo. El llamado Blue Monday. No sé si alguna vez habéis escuchado este concepto, este palabrejo. El llamado Blue Monday, el día de la tristeza. Hasta la fecha no se ha presentado ningún estudio científico, no se ha presentado nada que lo demuestre. Pero sin embargo se ha hecho popular la idea de que el tercer lunes de cada año, el tercer lunes del mes de enero, es el día más triste del año. Y ese día te tienes que sentir abatido, te tienes que sentir derrotado, todo es azul. Ese día todo es azul, oscuro, ese día no puedes sonreír, así que lo siento mucho por los que cumplís años ese día o celebráis vuestro aniversario de boda, porque según el canon social no podéis hacerlo. A lo largo del Antiguo Testamento, este tipo de tristeza, la tristeza que proviene del mundo, se asocia con una actitud de pecado previa, una actitud de pecado que ya existe en la persona o en la comunidad. Y no hay disposición para recibir transformación de parte del Señor. No hay disposición para recibir corrección. Fijaos en lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 1:17. Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. ¿Por qué no tenía Sión a nadie que la consolase? Pues porque Sión había rechazado durante décadas, durante muchos años había rechazado a la única fuente de su consuelo. También el pastor y escritor Timothy Keller dice: cuando tú, un ser creado para vivir para Dios, en vez de eso vives para ti mismo, violas tu diseño. La plaga definitiva es el pecado y eso te desintegrará sin el antídoto, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que podemos hacernos un marco general de lo que es la tristeza del mundo con estas imágenes y con estos pasajes. Pero el texto de 2 de Corintios hace una distinción respecto de la tristeza que proviene de Dios y que forma parte de nuestra relación diaria con Dios. Una pregunta que me venía a la mente mientras preparaba este mensaje era: ¿cuándo me he sentido triste con Dios? ¿En qué momento de mi relación con Dios he sentido tristeza por alguna de las acciones que veía, por alguna de las cosas que yo hacía? La diferencia entre esas dos tristezas es que esta, la que proviene de Dios, sí que produce arrepentimiento. Y para ser más fieles también al concepto griego que está utilizando Pablo aquí, tendríamos que hablar de cambio de mentalidad, cambio de entendimiento, como renovación. Así que es una tristeza que, como dice el texto, produce arrepentimiento para salvación. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, en los versículos 12-13, pero aún ahora, dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento, símbolos de la tristeza. Dice: desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Qué imagen tan bonita para comprender esa diferenciación entre las dos tristezas. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. También en Malaquías 3:14 encontramos a Dios que le está recriminando al pueblo el hecho de que tuviesen la idea de que los malvados, los malos, estaban triunfando y que por eso dijesen: está de más servir a Dios, ¿qué provecho sacamos de guardar su ley y andar tristes delante del Señor de los ejércitos? O sea, Dios le está recriminando al pueblo que la tristeza que sentían no era un arrepentimiento, sino que era una tristeza motivada por sus ambiciones, porque estaban viendo que había otras personas que prosperaban y ellos no.
La idea del arrepentimiento para la salvación, como consecuencia directa de esa tristeza que produce Dios, no es abstracta en este texto de Corintios. Tenemos que entender que los cristianos de los primeros siglos tenían todavía muy frescas las imágenes que el Evangelio transmite acerca de ese arrepentimiento que se produce desde la tristeza y que provoca la convicción del pecado. Por ejemplo, tenemos en Lucas 7, 37, 38 a la mujer que con perfume ungió los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. Dice el texto, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, otra muestra de tristeza evidente, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Otra imagen que podían tener los cristianos de Corinto era la del publicano que había subido al templo a orar y que se había quedado a cierta distancia del fariseo. En Lucas 18:13, el fariseo ya ha orado, no sé si recordáis ese pasaje, ya ha orado diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y en Lucas 18:13 encontramos a este recaudador de impuestos que dice el texto, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Pero además de todos estos ejemplos, que para la comunidad cristiana de Corinto podían ser muy cercanos, Pablo recurre también a las evidencias que ese arrepentimiento de las actitudes pasadas, de las formas de pensar anteriores, había generado en los propios corintios. O sea, lo que les está diciendo Pablo a los corintios es, fijaos la obra que el Señor ha hecho en vosotros. Fijaos el arrepentimiento que el Espíritu Santo ha producido en vosotros. Y por eso en el versículo 11 dice, fijaos lo que ha producido en vosotros la tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparos, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. La tristeza que había causado en ellos la denuncia que Pablo había hecho de sus actitudes y entendimientos en Primera de Corintios y durante la visita anterior había generado arrepentimiento en algunos de ellos y ahora se mostraban más dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. Se mostraban más dispuestos a resolver aquellos errores que habían cometido antes, a indignarse contra el pecado y, por lo tanto, a no tolerar en sus vidas todas aquellas actitudes y pensamientos que se oponen al Dios Santo. Aquel arrepentimiento les había llevado a tomar una mayor conciencia de la reverencia que debían a Dios, a desear restaurar la relación disfuncional que mantenían con aquel contra quien habían pecado. Les había llevado a vivir un amor que se basaba exclusivamente en el carácter de santidad de Dios. Y sobre todo también les había llevado a detestar el pecado y por lo tanto a desear que se resolviese la injusticia, tanto en su comunidad como en la realidad que les rodeaba. Unos versículos antes de estos pasajes que estamos siguiendo, en 2 de Corintios 5:16, el mismo apóstol Pablo ya les dice, así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. No puede haber lugar para la tristeza humana en la comunidad de Corinto. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, es decir, según criterios meramente humanos, ya no le conocemos así. El criterio meramente humano había dado paso a una relación espiritual. Y estos versículos siguen siendo una alusión directa para nosotros, como discípulos y como conjunto de discípulos como iglesia hoy en día, en el año 2020, con una pandemia que nadie esperaba al principio de año. Estos versículos nos llaman a nosotros a pensar, nos llaman a considerar, nos llaman a que oremos a Dios pidiéndole por esa tristeza que produzca en nosotros el arrepentimiento constante para vivir de manera que nuestro mayor deseo sea la comunión con Dios, rechazando todo lo que interrumpe o afecta nuestras vidas, todo lo que en definitiva para Dios es injusticia. Y eso también afecta a la manera en la que nos relacionamos entre nosotros, como iglesia, como comunidad. Recordemos que en la iglesia de Corinto había muchos problemas relacionales. Era una iglesia
con muchas relaciones tóxicas, con muchos problemas de convivencia. Así que estos pasajes nos invitan a que también estudiemos nuestra manera de relacionarnos como iglesia y lo hagamos a la luz de ese arrepentimiento y de lo que produce ese arrepentimiento en nosotros. Nos lleva también a que nos preguntemos qué cosas están suponiendo hoy un lastre, un impedimento para seguir la voluntad de Dios y servirle. Cuando venimos a la iglesia, venimos con ambiciones, como las que podemos sentir en cualquier otro lugar. Venimos con deseos de reconocimiento, deseos de recompensa. Si tomamos en cuenta el temor y el anhelo a los que Pablo se refiere en estos versículos, no va a haber nada, no va a haber absolutamente nada que deseemos más que la plenitud de Dios, llenando toda nuestra vida. Pero este pasaje, además de hacer esta reflexión a nivel individual, también nos lleva a que como iglesia denunciemos la injusticia. Es un pasaje que nos reta a nosotros como comunidad hoy. Nos lleva a que seamos una voz profética contra la injusticia que se comete a nuestro alrededor, porque representa el pecado y por lo tanto ofende la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto de ser una voz profética hoy? No quiere decir liarse una manta e irse al desierto. Lo que quiere decir es precisamente alzar la voz contra todas aquellas actitudes, contra todos aquellos modelos de vida que estamos viendo que son contrarios al Dios Santo, y alzar la voz desde la palabra que nos ha dejado el Señor, desde su Evangelio, no callar. Fijaos, hoy hay muchos colectivos, muchísimos colectivos y organizaciones, pero cada uno reivindica y lucha por aquello que le parece exclusivamente justo. Es muy difícil, es imposible encontrar un colectivo, una organización que luche por la justicia en todas las áreas que abarca la vida humana. Sin embargo, solo la Iglesia, y esto es muy importante que tengamos claro, solamente la Iglesia del Señor tiene el poder y la comisión de denunciar la injusticia que el pecado está causando contra nuestro mundo. Solamente la Iglesia puede hacerlo. Solamente la Iglesia puede alzar su voz desde la palabra de Dios y denunciar todas esas situaciones de violencia y de discriminación que se siguen dando hoy. Todos esos abusos que se están cometiendo a nuestro alrededor, como decíamos al principio, el tráfico de personas, los cristianos que son perseguidos a lo largo del mundo, el aumento de las desigualdades cada vez mayor, las condiciones infrahumanas en las que tantos millones de personas se encuentran. Dice Thomas Alvinson, presidente de una organización que trabaja con refugiados y con migrantes, dice: lo peor que puede suceder en la vida es tener un gran sufrimiento y que nadie se preocupe por ti. Así que la Iglesia está ahí. La Iglesia ha sido comisionada, hemos sido comisionados para denunciar esas situaciones que nos causan la tristeza, para denunciar la tristeza que produce el mundo porque su fin es la muerte. Hemos sido comisionados para eso, pero también para consolar, para traer consuelo a las personas que están sufriendo desconsuelo. Porque ¿sabéis qué? Hay quienes tienen la Biblia como un objeto con el que hacerse una foto delante de una iglesia cuando lo necesitan. Hay quienes tienen la Biblia como un objeto para hacerse esa foto cuando la tristeza del mundo les alcanza, cuando empiezan a sentirse incómodos, cuando empieza a causarles picor. Hay quienes tienen la Biblia para eso. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de los que cogen la Biblia para hacerse una foto. Somos los que reciben la palabra de Dios con la tristeza que provoca el hecho de verse a uno mismo defectuoso, pero que de forma inmediata da paso al arrepentimiento que trae el gozo de la salvación y el deseo de vivir conforme al carácter del autor de esa salvación, Jesucristo. Y a Jesús lo vemos viviendo constantemente, denunciando la injusticia, denunciando la hipocresía, denunciando el abuso de los líderes de su contexto y todos aquellos valores que se oponían al reino que él había venido a anunciar, a inaugurar. Fijaos en lo que le dijo Jesús a sus discípulos justo antes de enfrentarse al Calvario, justo antes de enfrentarse a la cruz. Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor
mientras que el mundo se alegrará. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que Jesús es nuestro mayor ejemplo también en la cuestión de la tristeza. Y digo también porque lo es en muchas otras cosas, pero incluso en aquello que puede pasarnos más desapercibidos, también Jesús es ejemplo en eso. Y para verlo de una manera más clara, me gustaría que nos situásemos en los últimos instantes que él compartió con sus discípulos justo antes de la crucifixión. Creo que es una escena que muestra de forma muy clara la intimidad que Jesús llegó a compartir con aquellos hombres. Llegado el momento les dijo que se iba a ir y que les iba a dejar, pero que regresaría a ellos más adelante. También, llegado el momento, y viéndolos tristes porque les había dicho que les iba a dejar y que se iban a quedar solos, les habló de los sufrimientos que iban a afrontar. Leo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Y luego en el versículo 20 añade, recordad lo que os dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Vamos a ponernos en la piel de los discípulos en aquellos momentos. La verdad es que tenía que ser muy difícil escuchar aquellas palabras y al mismo tiempo tenía que ser muy fácil entristecerse, muy fácil sentir tristeza después de haber llegado a aquel punto, después de compartir todo aquel tiempo con Jesús. Pero su tristeza se basaba principalmente en el fallo de sus expectativas humanas. Su tristeza provenía del mundo. Su tristeza, en caso de haber continuado, estaba destinada a producir muerte. 3 años siguiendo a Jesús, con unas expectativas muy elevadas de él, de que él ya era el Mesías, el que tenía que venir, el que iba a desmontar el imperio romano. Algunos de ellos incluso ya se veían junto a Jesús, en un trono en la tierra, en algún palacio, gobernando todo el mundo. Fijaos lo que dice Marcos 9, 33-34, sobre los discípulos. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba Jesús, les preguntó, ¿qué veníais discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Así que los discípulos también tenían ambiciones, también tenían deseos de reconocimiento, deseos de recompensa a corto plazo. Y aquellos pensamientos no se correspondían con lo que Dios estaba revelando por medio de la figura de su Hijo. Dice el profesor del Nuevo Testamento, Craig Hill, que los discípulos en ese momento estaban apegados a Jesús y al mismo tiempo no alineados con Él. Y creo que esta imagen puede resumir muy bien lo que hemos experimentado estos meses. Nos hemos sentido apegados en el sentido de que todos hemos seguido en la misma ciudad, en la misma zona, hablábamos por teléfono unos con otros, hacíamos videollamadas y nos veíamos las caras, cómo nos ha ido creciendo el pelo, etc. Pero nos sentíamos súper lejos. ¿Por qué? Porque no podíamos tocarnos, porque no podíamos poner el hombro cuando la otra persona estaba llorando, no podíamos darnos un abrazo ni venir aquí y estar juntos. Pero Jesús no abandona a sus discípulos. Es muy importante que tengamos presente esto. Jesús no abandonó en ningún momento a los suyos, en ningún momento. No los dejó permanentemente en su estado de desesperanza, en su estado de tristeza, sino que les dice en Juan 14, 25, 27, todo esto lo he dicho ahora que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No os angustiéis, ni os acobardéis. La tristeza de todos los discípulos en aquellas horas, en aquella noche, no se podía comparar con la tristeza que iba a experimentar Jesús. Todas y cada una de nuestras lágrimas, todas y cada una de nuestras tristezas no se pueden comparar con la que Jesús experimentó aquella noche, siendo detenido y siendo juzgado de manera injusta, de manera cruel, y luego crucificado a la mañana siguiente. Jesús encarnó al varón de dolores y experimentado en sufrimiento que había profetizado Isaías.
Jesús se angustió desde el mismo momento en el que está cenando con sus discípulos y les dice que uno de ellos es traidor y que él va a ser traicionado. Desde ese preciso momento dice el texto que Jesús se angustió, pero no retrocedió, no se fue del aposento alto, no los dejó, no los abandonó, no escapó para dejar de lado toda aquella tristeza tan grande que tenía que afrontar, sino que cumplió con el propósito que tenía. Cargó la cruz que solamente él podía cargar. Sufrió, murió, resucitó y estableció redención y salvación para aquellos que creen en él. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23-24, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas vosotros habéis sido sanados. Y la tristeza que provocó en los discípulos la muerte de Jesús al principio, en aquellos primeros instantes, al verle clavado en la cruz, al ver cómo se llevaba en el cuerpo. ¿Sabéis qué? Que dio paso a un gozo mayor, tal y como él, tal y como Jesús les había dicho. Y ese gozo se produjo cuando vieron su cuerpo resucitado en primer lugar, cuando vieron que compartía todavía con ellos esa comunión y cuando después recibieron al Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan, como muestra de ese gozo, y hablando de sí mismo, que cuando él llegó al sepulcro y entró y vio que las vendas que habían cubierto el cuerpo de Jesús y el sudario que había cubierto su cara estaban perfectamente ordenados, dice que entró y entonces vio y creyó. ¿Qué cosas nos causan tristeza hoy? ¿Qué cosas os están entristeciendo? ¿Qué cosas os hacen llorar? ¿Qué cosas hacen que nos entristezcamos a nosotros hoy en nuestra vida? Nos causa tristeza ver el sufrimiento generalizado por encontrarnos en un mundo caído a causa del pecado. ¿O nos causa más tristeza el hecho de que alguien querido nos haya hecho un comentario que nos ha hecho daño? Nos causa tristeza el hecho de ver tantas y tantas y tantas iniciativas fracasadas para mejorar la situación del mundo. ¿O nos causa tristeza que nuestros planes de vacaciones para este verano no hayan sido como queríamos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos y hermanas, con todas esas tristezas? ¿Qué estamos haciendo cuando nos sentimos tristes? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Intentamos no darle ninguna importancia a nuestras tristezas? Decir aquello del tiempo lo cura todo, me voy a dormir, mañana será otro día. Ya sabéis que hay muchos refranes de ese tipo. ¿Estamos abordando así nuestras tristezas? ¿O estamos convirtiéndolas en el centro de nuestra existencia de tal manera que no vemos ninguna luz, no vemos ninguna otra cosa, sino que solamente pensamos y tenemos pensamientos para lo que nos causa tristeza? ¿Sabéis qué? A medida que leo más la Biblia me convenzo de que no es un libro que banalice o de que se tome a broma el sufrimiento y la tristeza de las criaturas de Dios. La Biblia no se toma a broma el sufrimiento nuestro. Fijaos con qué sensibilidad el texto bíblico aborda cuestiones como la tristeza, y voy a leer unos versículos del Salmo 77, aunque hay muchas otras referencias. Ahí el salmista dice: cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Nosotros hoy, tantos cientos, miles de años después, con toda la revelación de Dios completa en la Biblia, podemos afirmar, podemos decir que sabemos, que tenemos claro, que la diestra de Dios, su voluntad, no ha cambiado. Que el Señor no cambia, sino que su voluntad se ha completado con el sacrificio y la resurrección de Jesús. Y eso es precisamente lo que necesitamos entender para que de un proceso como este que estamos viviendo, con esta epidemia,
al final de todo podamos decir, realmente hemos salido mejores. Lo que necesitamos entender es esto, que la transformación nunca, bajo ningún concepto, se va a basar o va a depender de nuestros méritos. Como Iglesia, como cristianos, tenemos responsabilidades ineludibles. Ya hemos visto cuál era la comisión que teníamos como cristianos y como Iglesia. Predicar el Evangelio de Jesús. Ir y consolar, ir y denunciar la injusticia, adorar al Señor en todo lo que hacemos. Esas son responsabilidades que no podemos dejar de lado. Son responsabilidades que nos toca afrontar. Pero la transformación nunca va a depender de nuestros propios méritos. Nunca vamos a poder presentarnos ante el Señor y decir, Señor, he hecho esto. Esto es digno de ser transformado. Por el contrario, es el Espíritu Santo el que realiza esa transformación y lo hace siguiendo con el testimonio que predicó Jesús, en una relación íntima que solamente forma parte del carácter de la Trinidad. Y transformándonos provoca que nuestras tristezas tengan un verdadero sentido para ser salvos y para trabajar para la extensión de su reino, contra toda injusticia. Solamente cuando entendemos eso, que nuestros méritos no juegan ningún peso en este proceso y que la transformación depende de Dios y que la está obrando en nosotros por medio de su Espíritu, solamente entonces adquieren un sentido renovado y pleno las palabras con las que Jesús consoló y animó a sus discípulos en los momentos antes de dejarles. Y me gustaría acabar con este versículo. Dice, ahora estáis tristes, pero cuando vuelva a veros os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría. Nadie nos va a quitar esa alegría. Que el Señor os bendiga.